Bueno, este es el video para la lectura de que quiere un niño de Pardo. La lectura empieza referenciando a Baudelaire y cómo él habla de la moral del juguete y de cómo es la actitud frente a los niños hacia los objetos y los juguetes, ya que estos nacen no siendo del todo humanos y son comparados como pequeños animales, ya que el niño nace bestia y se educa, y esto es una teoría en la que pues Pardo cree. También habla sobre Pinocho y Buzz Lightyear. Pinocho como un juguete que aprende a portarse bien y por lo tanto tiene una conciencia, y asimismo Buzz Lightyear también tiene una conciencia de que es juguete. Entonces es esta conciencia con la que el niño no nace, pero que se le va instaurando también por medio de los objetos. A mí me parece muy interesante cómo Pardo relaciona el niño y el juguete y cómo el juguete para el niño se convierte en lo que es el niño para el adulto y cómo tanto el niño y como el juguete se convierten en medios por los cuales a los cuales transmitimos nuestros deseos y llegan a un punto donde crecemos, donde se crece y se pasa a otra etapa y el juguete o el niño se vuelve el cadáver de deseos pasados, de los deseos profundos pasados. También es muy interesante cuando él menciona cómo el juego y el juguete es un elemento que no está dado para tener una finalidad, sino por placer puro, y esto como analogía del niño, como juguete mismo de los adultos y como que nace del placer. Sí, digamos cuando él se pregunta para qué sirve un niño, o cuánto vale un niño, o cuánto vale un juguete, o para qué sirve un juguete, que se empieza a hablar de que se podría llegar a medir por la satisfacción personal o la deseabilidad que proporcionan, pero se llega a un punto donde él se da cuenta de que eso es algo intangible, algo inmedible y que es ridículo mirarlo de esa manera. Y entonces ahí desde esta pregunta de para qué sirven los niños, nace pues se menciona el concepto de la guardería, que es un sitio para guardar los niños. Esto nos hace también pensar en cierta forma para que deben ser guardados los niños. Si Pardo menciona que se ha ido perdiendo esa cualidad laboral, familiar que antes se tenían los niños. También por último, a mí me parece muy interesante la manera como el tiempo y la cultura afectan los juguetes y cómo los vemos, él decía, y la forma como habitamos, como por ejemplo cuando él nombraba el desván, que ya no se generan esos espacios en las casas, en los apartamentos, y ya los juguetes entonces, y también por la misma reproducibilidad técnica y como todo se daña y es más fácil adquirir algo que guardarlo y regalarlo, cómo entonces los juguetes también pierden ese carácter, han perdido en esta época ese carácter de algo tan importante que se guarda y se pasa a un primo y ya empiezan a volverse objetos que se desechan o sí, más fácilmente que antes, Lo mismo, que tienen una caducidad. pues también habla de cuando el adulto compra un juguete y que lo que quiere es recuperar en cierta forma un tiempo perdido que es totalmente irrecuperable, pero es como un acto nostálgico de algo que fue pero que ya no puede ser, y ya. Bueno, ¿qué quiere un niño? Me gusta porque en la introducción del texto el autor se plantea el por qué es necesario o preciso entender a los niños. Y bueno, ya basándose de ese comienzo, él nos comienza mostrando la analogía entre Pinocho y los niños. Y entonces él comienza mostrándonos por qué Pinocho, al ser una marioneta, se puede manipular y mover porque no tiene una conciencia moral. Mientras que los humanos, nosotros los adultos, sí tenemos una conciencia moral y sabemos lo que es el bien y lo que es el mal. Entonces no somos capaces de ser manipulados. Eh, Ahora, pues en ese punto el autor hace una analogía entre lo que sería Pinocho y un niño. ¿Por qué? Porque el niño no tiene conciencia moral, entonces tiene la capacidad de ser manipulado.
al igual que Pinocho. Y pues es como esa analogía entre la marioneta de controlarlo. Esa analogía me gustó mucho porque pues al ser una marioneta se puede manipular de una forma simple, mientras que el niño al no tener una conciencia moral y al venir él del pecado original, como dice el autor, se puede manipular. Porque pues ellos no tienen un conocimiento claro de lo que es el bien y el mal. Entonces pueden moverse en ese estado y seguir a indicaciones de lo que serían los adultos sin saber si lo que están haciendo es algo bueno o algo malo. Ahora, él también dice que el niño no es concebido como una fiera para domesticar o como una cría para los adultos que tengamos que proteger y cuidar, sino que el autor dice que el niño es nuestro juguete, el de los adultos, que un niño es el juego de los adultos, que un adulto juega es con los niños. Entonces, él luego empieza a hacer un énfasis en qué es lo que vendría siendo lo que es el pecado original. Entonces, que los niños no son buenos, pero tampoco son malos, porque simplemente no pueden ser malos por esa inocencia que poseen. Pero esa inocencia está cargada de perversidad al no saber lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, ese es el pecado original, que los niños tienen la capacidad de hacer las peores cosas sin darse cuenta, sin tener un remordimiento. Entonces, esta capacidad que muestra el autor de cómo un niño puede ser controlado me llamó bastante la atención, me impactó de hecho, porque pues nunca me imaginé que, o sea, nunca lo vi de esa forma, como el niño iba a ser un juguete de un adulto el cual puede ser manipulado por el hecho de que no tiene una conciencia moral, sino que al nacer del pecado original, o sea, no son buenos, pero en teoría no son malos, son solo una inocencia perversa, porque no tienen conocimiento de lo que es el bien y el mal, tienen esa capacidad de ser manipulados. Eso me llamó bastante la atención del video.